Hermanos, quiero que me acompañe a leer la porción del Evangelio según San Marcos, capítulo 4 y versículo 3. Evangelio según el apóstol Marcos, capítulo 14, versículo 3, hermano. 14:3. Amén. Y después de ahí nos vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 2. Quiero que leamos estas dos porciones, oramos y que Dios en su grande y bendita misericordia, sí, hable a vuestras vidas, a nuestros corazones. Yo creo que a más de uno hoy Dios nos va a hablar a nuestro corazón. Evangelio según el apóstol Marcos, capítulo 14, versículo 3. ¿Lo tienen todos? Gloria al Señor. Dice: pero estando él, es decir, Jesús, en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo, puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Aleluya. Evangelio según San Juan, capítulo 12. Está narrando la misma circunstancia, la misma situación, pero agrega otros datos. Evangelio según San Juan, capítulo 12, y vamos a leer del 1 al 3. Aleluya. Dice su palabra. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, es decir, con Jesús. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo, puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los ungió con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Tome su lugar, pero no le cierre. Mantenga de la Biblia en esos dos versículos que hoy quiere el Señor hablarnos a nuestras vidas. Aleluya. Quiero que observe esto, hermano. Hay dos cosas. Ese versículo se repite en cuatro evangelios, los 4 evangelios, sí, y narra algunos aspectos diferentes, pero está hablando en sí, en preciso, de esta mujer, en la cual uno de los versículos dice que era pecadora, sí, que tomó el alabastro de la vasija donde traía el perfume, la quebró y ungió la cabeza del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Lo voy a volver a leer. Evangelio según San Marcos 14:3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Aleluya. Hoy quiero compartirle eso, hermano. Dios usa a lo quebrantado, a lo quebrado. A esas personas usan, y para eso los quebrantan. Aleluya. Y para eso los quebrantan. Amén. Le decía el hermano Neri, ese rato leíamos esta porción y Dios estaba hablando. Y yo decía, Señor, bueno, ¿cuál es el mensaje aquí de que quiebra el vaso? Lo pudo haber destapado, ¿sí? Lo pudo haber quitado la tapa, no sé el sello, lo que trajera. Pero aquí lo que Dios está enseñando, que ese vaso de perfume, de un perfume muy caro, y lo cual agrega en el capítulo 12, que al cubrirlo en San Juan capítulo 12, al quebrarlo y al ungir a Jesús, el aroma se empezó a esparcir por toda la casa. Aleluya. Pero este perfume, hermano, tan caro, no podía servir de nada ahí en el bote, ahí en el alabastro, en el vaso de alabastro. Si no fue quebrado, no podía perfumar toda la casa ni ungir a Jesús. Y a veces Dios tiene que quebrantarte para usarte. Por eso es que Dios trata con las personas. Por eso es que el Señor a veces nos humilla hasta lo más bajo.
para que de ahí tú te levantes. Por eso Dios permite que sucedan circunstancias en la casa, en el trabajo, en la iglesia, porque va a empezar a trabajar contigo. Por eso tiene que quebrantarte para sacarte de ahí lo bueno, lo mejor, lo que Él va a usar. Tiene que quebrantarte. Mira, hermano, si no se hubiera el quebrantamiento, si no hubiera el quebranto en el olivo, ¿se sabe cómo trabaja con el olivo? Tiene que machacarlo para sacarle el aceite. Aleluya. Asustado. Tal vez hoy va a entender por qué Dios lo está quebrantando. Tal vez hoy va a entender por qué todas estas circunstancias que están pasando en casa. Tal vez hoy va a entender por qué Dios lo sacó de allá. Tal vez hoy va a entender por qué tuvo que llegar hasta la cama, enfermo, por qué se quedó sin trabajo, por qué es que están sucediendo tantas cosas en su entorno. Porque Dios lo tiene que quebrantar para poder sacar de usted lo mejor. Hermano, si no hay quebrantamiento, que vayas a dar al hospital en peligro de muerte, Dios no puede sacar de ti esa necesidad de que tú lo busques. Si no hay quebrantamiento en la cárcel, no puede sacar de ti esa necesidad, ese anhelo de que tú lo busques. Si no hay quebrantamiento a través de uno de tus familias, de tus miembros de tu familia, no hubiese esa necesidad de que tú lo buscaras y de que Dios sacara de ti lo mejor. Por eso es que suceden esas cosas. Si el olivo no es machacado, no se puede extraer el aceite. No es como el limón que se le apachurra y se saca el aceite. Al olivo hay que machacarlo, hay que oprimirlo. Aleluya. Si no hay quebrantamiento en el trigo, no se obtiene la harina del trigo para hacer lo que hay que hacer, la masa. Si no, ese grano de trigo tiene que ser arrancado de la espiga y tiene que ser aplastado, tiene que ser quebrantado para poder sacar ese grano, esa harina. Y si Dios no trabaja contigo, no puede sacar de ti lo mejor. Aleluya. Para eso es el desierto, para eso es el horno, el fuego, para eso es el quebrantamiento, para sacar de ti lo mejor, para moldearte. Solamente en la necesidad, ¿sí? Cuando está en la necesidad, solamente suceden dos cosas. Cuando tú te ves en la necesidad física, económica, ¿sí?, legal, ahí se te saca lo bueno y lo malo. ¿Quieres conocer una persona bien? Conócela en un momento de aflicción y puedes conocer lo mejor de esa persona o puedes conocer lo peor de esa persona. Amén. Pero a Dios no le interesa lo malo, el Señor ya lo conoce. El Señor quiere sacar de ti lo bueno y es necesario que Dios te quebrante. Aleluya, no lo dice un inconvencido. Es necesario que Dios te quebrante. Dice el Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón constricto y humillado no desprecias tú, oh Dios. Pero solamente el corazón constricto y humillado. Y eso